estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Vamos a tener la lectura en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero hablarte en este momento, en esta oportunidad, quiero hablarte de un mensaje que he intitulado 3 elementos claves para alcanzar el éxito en tu vida. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? Quiero hablarte de estos 3 elementos que básicamente tú necesitas para poder emprender algo en la vida, para poder avanzar en la vida y para poder crecer y tener éxito en todas las áreas de tu vida. Se dice por allí que todo ser humano sale de la sobrevivencia a la estabilidad, de la estabilidad al éxito y del éxito a la importancia. Necesitamos entonces como creyentes entender que en medio de las dificultades y en medio de los problemas y en medio de las aflicciones de la vida, el Señor ha abierto una puerta que en nuestra versión aparece la palabra salida, pero que cuando el apóstol Pablo escribió esta palabra utilizó el texto griego que dice erbasis, que significa éxito, que significa victoria, que significa que se produce un resultado a favor de alguien. Así que el propósito de Dios en medio de los problemas es que tú tengas un resultado exitoso. Dígale al de al lado: Dios quiere que tú tengas éxito en tu vida. Y como Dios quiere que usted tenga éxito en su vida, uno de los graves problemas que sucede en el pueblo cristiano evangélico es que el pueblo cristiano evangélico, como está acostumbrado a que Dios le responda a sus oraciones, el problema sucede cuando como que Dios se tarda en responder del asunto y comienza la falta de paciencia, comienza la fe a menguar y comienzan las circunstancias a coaccionar la libertad que tiene aquel creyente para seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Por eso es que es necesario que podamos aprender en este momento estos 3 elementos claves para alcanzar el éxito. Quiero hablarte del primer elemento que encontramos en la palabra de Dios. El primer elemento que usted debe tener para tener éxito en su vida es reconocer y entender que el Señor le ha dado poder. Diga conmigo, poder. La palabra poder viene de una palabra del griego de donde viene la palabra latina dinamita. La palabra griega es dunamis, pero la palabra del latín, de donde viene nuestro castellano, es la palabra dinamita. Y digo esto para que usted más o menos tenga una idea de lo que es el poder de Dios. El poder de Dios tiene la capacidad de destruir todo aquello que no esté conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, el Señor Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, nos ha entregado a cada creyente lavado por sangre poder de Dios. Nos ha entregado en nuestras vidas esa dinamita que nosotros podemos activar en cualquier momento de las circunstancias de la vida. Ahora, esa palabra dunamis también significa capacidad para obrar o capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Diga conmigo, cualquier cosa. Quiere decir entonces que el Señor nos ha dado poder para que obremos, para que actuemos, para que tomemos una acción y para que esa acción produzca un resultado en nuestras vidas. El grave problema de algunos cristianos es que en medio del problema se atribulan, se desesperan y no actúan conforme a la palabra de Dios. También es porque hemos descubierto que hay una carencia del conocimiento de la palabra de Dios. Cada uno de los creyentes tenemos que aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, ser instruidos en la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y produce un resultado. Ahora, no solamente produce el resultado que nosotros queremos, porque eso puede ser ambiguo, puede ser frustrante, puede ser hasta desalentador el resultado que nosotros esperamos. Pero la palabra de Dios va a producir el resultado conforme a lo que Dios expresa en su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su designio, conforme a lo que Él ha determinado para tu vida. Y lo que Él ha determinado para tu vida es lo mejor. Así que el resultado que Dios va a producir en tu vida va a ser lo mejor y va a ser lo que más te conviene. No quizás lo que a ti te conviene, sino lo que a Dios le conviene que tú puedas poder poner en práctica. La palabra de Dios tiene poder, pero a veces miramos nuestras circunstancias y es normal de nosotros los seres humanos prestar atención a las cosas que nos suceden en la vida. Muchas de ellas nos marcan para toda la vida. Muchas de ellas coaccionan nuestra psiquis y nos marcan y nos dejan frustrados para toda la vida. Y nos dejan metidos en ese callejón sin salida, en esa encrucijada que no hallamos qué camino tomar. Las circunstancias a veces producen esos resultados. Y todos sabemos que Satanás, el enemigo de nuestras almas, se aprovecha de las circunstancias y de las aflicciones que vienen a nuestra vida. A veces tenemos que tener esa pelea, esa batalla de la fe, pero muchas veces somos derribados, pero no destruidos porque tenemos al Señor. Y en medio de esa circunstancia podemos llegar a pensar que Dios no está con nosotros. Yo quiero hablarte de un hombre que todos conocemos por la palabra de Dios. Quiero hablarte de Moisés, un hombre que fue traído a la tierra con un plan y un propósito de libertar a una nación luego de 400 años de esclavitud. Este hombre aprendió en el palacio durante 40 años todos los menesteres que tenían que ver con el imperio egipcio. Este imperio se había puesto sobre todo el Mediterráneo. Y la historia revela que Moisés era comandante en jefe de las tropas del faraón y libró muchas batallas, pero luego de eso cometió un crimen y empezó a aparecer por la radio y por la televisión que se solicitaba y se buscaba a este hombre llamado Moisés. Y Moisés huyó porque no pudo enfrentarse a su entorno, a su realidad. Huyó como un cobarde del problema y de la circunstancia. Y la historia bíblica revela que estuvo 40 años escondido en la cordillera de Madián, en las tierras de Cus. Y estando allí, se casó con una cusita llamada Séfora y tuvo sus hijos. Y durante 40 años estuvo allí. Pero luego de 40 años, en su pastoreo de rebaños, vio una zarza ardiendo que no se consumía. Era normal en esas temperaturas. Yo no sé cuánto han ido al Sinaí, al monte Oreb, pero tú no puedes ir de día, o por lo menos nosotros los latinos no podemos ir de día. A duras penas un maracucho puede estar ahí. Y le digo esto porque las temperaturas van entre los 52 y los 56 grados centígrados en ese monte. Es terrible el calor, pareciese que usted estuviese en el infierno. Normalmente la gente para llegar al monte lo escala de madrugada para que puedan llegar allá arriba. Era normal, era lógico por la naturaleza que el monte se encendieran, se prendieran fuego. Era normal que las zarzas, por su capacidad de planta, se encendieran. Lo que le llamó la atención a Moisés era que la zarza no se consumía. Y cuando fue a ver, era una señal de Dios para llamar a Moisés. Y escuchó la voz del Señor: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y Moisés tuvo un encuentro con nuestro Dios Todopoderoso. Oh hermano, ahí se le acabó la vida a Moisés. Dios le da una comisión,
le da una directriz, le dice lo que tiene que hacer. Y con todo que Dios le está dando órdenes, él pone excusas. Él no quiere ir, porque todavía en su suché, todavía en su frustración, en su fracaso, él está pensando que Faraón puede hacerle daño. Él está pensando que no quiere regresar, porque allá en Egipto le fue muy mal. Él no quiere enfrentar el problema. Pero Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y todos entonces sabemos la historia de cómo Moisés liberta a la nación de Israel. Pero Moisés, luego de libertar a la nación de Israel, dice la Biblia que murió a los 120 años. Y Moisés pudo experimentar durante los últimos 40 años de su vida de cómo Dios restaura, de cómo Dios bendice, de cómo Dios cambia cualquier circunstancia de la vida. Moisés experimentó eso. Moisés tuvo 40 años creyendo que era alguien. Yo me imagino a Moisés luego de las batallas que había librado en nombre de Ramsés y de Manasés, aquellos faraones. Me imagino a Moisés entrando como general con sus medallas, con toda su pompa, como el pueblo le aplaudía. Me imagino entonces que Moisés pensaba que era alguien en la vida. Se dice a nivel del desarrollo evolutivo de todo ser humano que cuando se llega a la edad de 40 años, se llega a la edad tope en donde alguien puede decir, soy alguien en la vida. Eso mismo pensó Moisés. Moisés dijo, ya estoy realizado. Pero la vida le jugó una mala jugada. Y luego estuvo 40 años en el desierto. ¿Y sabe qué pensaba en el desierto? Él pensaba que no era nadie en la vida. Y cuando Dios se le apareció en sus últimos 40 años, experimentó lo que Dios puede hacer con alguien que cree que no es nadie en la vida. Oh hermano, si tú piensas que porque hay muchos problemas, que porque hay enfermedad, que porque hay aflicción, no puedes seguir haciendo algo para Dios, es una mentira del diablo. Es cuando más eres candidato número 1 para hacer grandes cosas en el Señor. En medio del problema y en medio de la dificultad, Dios es poderoso para levantarte como poderoso gigante para que tú puedas hacer grandes cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios te ha dado a ti la capacidad en Cristo. Uno de los graves problemas que tiene el creyente es el dualismo que él vive. El dualismo de desligarse, de deslastrarse del hombre viejo y vestirse a la imagen del hombre nuevo. Y eso es normal. Hay un proceso de desintoxicación, de rompimiento de vicio. Usted tiene que dejar atrás lo que antes era y cómo era, y los parámetros y los prejuicios que antes tenía, para comenzar a caminar en la nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Esa nueva vida que te da capacidad, esa nueva vida que te da poder de Dios para enfrentar cualquier circunstancia. Oh, el poder de Dios, el dunamis de Dios es explosivo. Cuando tú desatas poder de Dios, toda circunstancia, toda aflicción, todo problema se va. El primer elemento que tienes que tener entonces en la vida para alcanzar éxito es entender que Dios te ha dado poder. Poder de Dios. El segundo elemento que debemos entender, porque el apóstol Pablo nos dice que viene el problema, que viene la circunstancia, pero que Dios dará la salida. Y me gusta la palabra que utiliza Pablo, que es la palabra en el griego euteos, que significa juntamente o seguidamente. La versión Reina Valera tradujo juntamente. Y la Biblia dice en el pasaje donde hemos leído que Dios juntamente, como permite la tentación, juntamente o seguidamente también permite la salida para esa tentación. Dios no se tarda. Si tú te encuentras en un problema, tú debes saber algo. Si está ese problema, es porque también está el éxito de ese problema.
Si está el problema, es porque ya Dios tiene la puerta abierta para salir victorioso de ese problema. El diablo es tan malo que no se da cuenta cuando Dios le cambia los planes a él. ¿Y sabe por qué no se da cuenta? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás tiene Espíritu Santo. Quiere decir entonces que Satanás no es como Dios, que todo lo sabe. Él no tiene Espíritu Santo. Por eso es que no sabía cómo era que iba a venir el Mesías. Por eso es que no sabía que llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Gabriel a una aldea llamada Belén. Y llegó ante una muchachita. Para que entendamos en el contexto, la Biblia dice una virgen llamada María, una jovencita que no debió tener más de 16 años. Y a esa jovencita, preparada en el conocimiento de la palabra de Dios, se le dio el anuncio de que era el momento de que apareciese el Señor Jesucristo sobre este planeta. Oh, hermano, Satanás no sabía eso. Satanás no sabía en qué momento y en qué hora. Él se enteró después, lo escuchó por la radio. Oh, amado, el segundo elemento que va acompañado con el poder es la autoridad. A veces no entendemos lo que es la autoridad. La palabra exousia significa capacidad o poder con el que uno ha sido investido de parte de Dios. También significa que es el derecho de usar el poder de Dios. Pero hay un concepto que me fascina y me ha fascinado durante 40 años, y es ir más allá de ti mismo. La palabra exousia, autoridad, que es el segundo elemento que tú necesitas para alcanzar éxito en tu vida. Ese segundo elemento significa que tienes la capacidad de ir más allá de ti mismo. Oh, hermano, a veces las circunstancias te pueden neutralizar. Eso puede pasar. Porque el problema no está en el problema ni en la circunstancia. El problema está en cómo tú reaccionas ante ellas. Y si tú no reaccionas con autoridad, entonces esa circunstancia te va a aplastar. Pero cuando tú actúas en autoridad, tú puedes decir, yo no sé qué hacer, pero sé una cosa. Yo decía en estos días por la radio, no sé lo que será el año 2015. No sé qué será lo que nos depara la vida hacia adelante, pero una cosa sí sé, que lo que esté por delante, lo que suceda adelante, lo que nos acontecerá en el futuro, Dios está en control de todo. Eso sí lo sé, porque Dios me ha dado autoridad para creer que Él está conmigo en medio de cualquier circunstancia que se presente hacia adelante. Así que mi futuro está escondido en las manos del Señor. El reino de las tinieblas no tiene poder sobre tu vida. Una hermanita me llegó a la iglesia. Ay, pastor, conseguí una cruz de azufre en el frente de mi casa. Y yo dije dentro de mí, sí, ya sé, espiritismo, magia blanca. Ajá, ¿y qué hizo usted? Ay, no, pastor, me asusté. Ni siquiera la barrí porque me dicen que eso se puede hacer. Yo le dije, vaya, échele agua. ¿Y por qué, pastor? Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay nada que el diablo tenga que pueda hacerte daño. Lucas capítulo 10 dice, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y ¿sabe lo que más me gusta? Cuando Jesús dice estas palabras, y ninguna fuerza del enemigo os dañará. La palabra fuerza, para que usted entienda, porque hay que explicarle bien esto al creyente. La palabra fuerza no es dunamis, no es kratos, no es icus. Te mencioné las 3 palabras básicas para identificar el poder de Dios en los textos originales. No son esas palabras. Hay una palabra que identifica la fuerza del enemigo. Es la palabra vías. Como si uno dijese, toma la vía, pero con B alta. Vías. Esa palabra vías. Y sabe, esa palabra vía significa poder del enemigo que no tiene acción sobre el creyente.
¿Cuántos son creyentes? ¿Y por qué te dejas engañar del diablo? No hay nada que él pueda hacer contra ti. Pastor, ¿y por qué esto? Pastor, ¿y por qué aquello? Porque no te has parado firme en la esencia, en la autoridad que Cristo te ha dado para contrarrestar toda aflicción, todo problema, todo virus, toda enfermedad, toda circunstancia. Levántate en la autoridad que tienes en Cristo. Oh, hermano. Aleluya. Hay una historia en la palabra de Dios que me fascina cada vez que veo a Jesús ejerciendo autoridad. Y es el pasaje bíblico que podemos leerlo en Lucas 8:25 o Mateo capítulo 8 en adelante, en donde Jesús le dice a los discípulos, vayamos al otro lado, pero Jesús se queda en la barca durmiendo porque ya estaba cansado como todo ser humano. Había estado todo el día predicando, las multitudes le seguían, los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera. Y Jesús entonces le dice, vayamos al otro lado, que es la región de Gadara. Y en ese mar Jesús recuesta su cabeza, porque como buen maestro, como buen ser humano, porque Jesús era hombre también, así como también era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y dice la historia bíblica que Jesús se acostó a dormir, a hacer una siesta. Y es costumbre en el mar de Galilea que dos vientos se encuentren y chocan. Eso es normal allí en el mar de Galilea y forman una tempestad. Esas cosas suceden de repente. Todo marino del mar de Galilea conoce ese fenómeno natural. Todavía sucede. En los tiempos de Jesús, cuando los discípulos iban en la barca, de repente se formó ese viento. Y era tan fuerte que los escritores bíblicos, tanto Lucas como Mateo, relatan que la nave se anegaba. O sea, yo me imagino por un momento que, porque la mayoría de los discípulos del Señor eran pescadores, habían pescado por muchos años en esas aguas, conocían el fenómeno y conocían cómo lidiar con el fenómeno. Y ellos en su propia fuerza, yo me imagino a Pedro, 20 grados a estribor, timón a izquierda, vamos de frente, vamos, tiren las cuerdas, vamos, hicen las velas, quiten el bastión del norte. Y así estaban bregando en medio de la tormenta. Pero los escritores dicen que viendo que ya la cosa peligraba, fueron a buscar a Jesús. Maestro, sálvanos, que perecemos. Oh, hermano. Y el maestro se levanta, mira a su alrededor, mira a estribor, mira a babor. Y se pone y solamente dice, ¡silencio! Y la Biblia dice, y de repente hubo gran bonanza. ¡Oh! Usted dirá, bueno, pero es que él podía hacerlo porque él era Jesucristo. ¿Y sabe qué le dijo a los discípulos? Hombre de poca fe, ¿para esto me han despertado? Cuando este problema pudieron haberlo resuelto ustedes. Si ustedes tuviesen fe, ustedes hubiesen resuelto este problema. Lo que pasa es que le tienen miedo a la tempestad, le tienen miedo a la aflicción, le tienen miedo al problema, no saben qué hacer. Pero gloria a Dios que tenemos de nuestra parte, tenemos con nosotros al que sí sabe lo que hay que hacer. Gloria a Dios que Él está contigo. Oh, aleluya. Él está contigo. Y sabe que decía la gente, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oh, hermano, quiero enfatizarte el texto bíblico que acabamos de leer. Yo quiero que tú entiendas esta palabra revelada de Dios. Escucha, Pablo escribe y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación es sobrenatural. Toda tentación, toda aflicción, todo problema es humano. A veces
las circunstancias son producto de nuestras propias concupiscencias, como lo escribe allá Santiago. A veces esas circunstancias suceden también porque quebrantamos la ley de Dios y en consecuencia Dios, como juez supremo, tiene que activar el castigo. Y a veces eso tiene que venir, pero en medio de esa circunstancia no hay nada sobrenatural. Todos los problemas, todas las circunstancias, todo es humano, dando a entender que tiene que ver con el plano terrenal. Y si nosotros no sabemos lidiar, no sabemos cómo salir de eso que es humano, menos sabremos cómo salir de aquellas dificultades sobrenaturales. Esa era una situación humana. Pedro y los discípulos podían lidiar con esa tempestad, pero no tuvieron fe. El Señor le dijo: hombres de poca fe. No es que no tenían fe, sino que no tenían la fe necesaria para esa situación. Por eso que le dice poca fe. No, el texto no execra la palabra fe. O sea, no está diciendo que no tenían fe. Claro que tenían fe, pero no tenían la fe para poder salir ileso de esa circunstancia. Por eso que en la vida del creyente tenemos batallas de fe. Unas batallas vamos a ganar, otras lamentablemente vamos a perder. Sí, es verdad, pero todo va a depender de cuánto tú te ejercites en la fe del Señor. Y a veces esa circunstancia por la cual tú ahora mismo estás atravesando no es más otra cosa que Dios diciéndote: ¿sabes por qué he permitido ese problema en ti? ¿Sabes por qué he permitido esa enfermedad en ti? ¿Sabes por qué he permitido esa aflicción en ti? Porque quiero que ejercites fe. Quiero que te ejercites en mi fe. Quiero que te levantes en confianza. Quiero que aprendas que yo no te he dejado ni nunca te desampararé. Quiero que sepas que yo soy el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, y que está contigo. Nunca te he dejado, pero tú tienes que aprender a creer en mí. Levante la mano todos aquellos que creen en el Señor. Voy a tener que volver a hacer la pregunta. Levante la mano todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Le felicito. Ahora tendríamos que preguntarle al Dios Todopoderoso si Él cree en nosotros. ¿Cree Dios en ti? Yo a veces me doy cuenta que en medio del problema la gente sale derrotada. Entonces Dios dice: wow, pero si lo que le mandé fue una pruebita. Y como decimos en el CETECO, en el Seminario Teológico Cuadrangular, salió raspado. Le mandé una cosita que no era nada, que con un poquito de fe. Esta gente no entiende que si tuviesen fe del tamaño del granito de mostaza, tan solo con ese tamañito salen ilesos de todos los problemas. Así que llénate de fe. La exousia, mire, usted puede llegar con autoridad: en el nombre de Jesús te echo fuera y te echo para arriba. Y saben, son como aquella canción de Billos Caracas Boy cuando decía: te pongo para arriba, te pongo para abajo, te pongo de lado. Y usted puede decir todo lo que usted quiera decir, y el demonio le va a decir: estás equivocado, no tienes fe. Tú puedes declarar todo lo que quieras decir, porque uno de los graves peligros en lo que tú puedes entrar es en el asentimiento mental. Y es la conceptualización y la declaración por conceptualización, y no la declaración acompañada por la fe. Tienes que aprender por la fe. ¿Sabe? En Maracaibo, como en todas las ciudades de Venezuela, roban vehículos. Y voy llegando con mi esposa a la iglesia, y de pronto ese día teníamos una reunión y empezó a llegar la gente en los taxis, en todo esto. Yo estaciono mi camioneta, la coloco allí frente a la iglesia, y cuando me estoy bajando se estaciona un carro Toyota Corolla con vidrios ahumados. Y yo lo que estoy pensando es que es un taxi que está dejando gente de la iglesia.
Se bajan dos caballeros a punta de pistola, me dice: entrégame la llave, dame eso acá, no te resistas. Yo le entregué la llave, le entregué todo. ¿Qué más quieres? Celular, todo. A mi esposa le quitaron la cartera, ya estaban las tarjetas de crédito, estaba el dinero, estaba todo. En mí se llevaron las prendas, se llevaron todo. Se montaron en la camioneta. Cuando se montaron en la camioneta, como ya uno sabe cuál es el procedimiento que ellos hacen, llamo yo a mi casa. Entro a la iglesia, estaban los hermanos, le digo: me acaban de robar, me acaban de quitar a punta de pistola la camioneta. Me la acaban de quitar. Entonces vengo yo y préstame el teléfono, déjame llamar a la casa, porque de seguro le quitan a uno el celular para llamar a la casa y pedir el rescate. Y entonces llamo y me atiende mi hijo. Le digo: papá, me acaban de quitar la camioneta. Está atento porque seguro van a llamar y van a pedir cuánto es el rescate. A veces piden 25, 30, 40, 100 millones de bolívares, dependiendo del costo de la camioneta. Entonces los malandros esos llamaron a la casa y llamaron así: mire, ¿qué tiene que ver el Señor con los evangélicos? Y le dice mi hijo mayor: él es el pastor de la iglesia. Y de pronto escuchó del otro lado al malandro decir: el pastor, el pastor. Y entonces él escucha, mi hijo escucha al otro malandro decir: el pastor, no, devolvámosle la camioneta, Dios mío. Hay tanta unción, hay tanta autoridad, hay tanta fe en la vida de los ministros, que yo le voy a decir lo que pasó. Yo tengo la costumbre de que cuando enciende la camioneta, sale el equipo de sonido de 2500 vatios de potencia que tiene adentro, con canciones de júbilo y de gozo, porque no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Y sale aquel sonido, y sale la música. Pero yo te voy a decir, en el momento que ese malandro se sentó donde yo me sentaba, la unción lo penetró, la unción lo quebró, la unción lo destruyó. Y sabe, me robaron la camioneta a las 5 en punto de la tarde. Y luego me llamaron y me dijeron: pastor, perdónenos, por favor, ore por nosotros. Yo dentro de mi ser decía: debe ser un evangélico descarriado, de esos que a veces van a las iglesias, que no andan bien, que andan quemando caucho y no se acomodan de una vez por todas en la iglesia del Señor. Porque como sabía todas estas cosas, ese es un evangélico medio, en vez de cristiano, medio cretino lo que era. ¡Oh, amado! Y aquel hombre me pidió disculpas. Le dijo: ya le vamos a devolver la camioneta. Entonces todo eso es un plan y una cosa. Al rato, a los 10 minutos me llaman: pastor, la camioneta está en el centro comercial tal, frente al automercado tal. Entonces yo tengo en la iglesia un equipo de seguridad y me dice: pastor, pero usted no puede ir solo para allá. Y de pronto 3 vehículos nos fuimos para allá. Ellos inspeccionaron la zona, estaba la camioneta estacionada, no veían a nadie. Ellos se bajaron, vieron y todo. Y después por radio me dijeron: pastor, puede venir, está todo sin novedad. Es un equipo que trabaja de seguridad para la empresa petrolera en Maracaibo, y parte de ese equipo se congrega en mi iglesia. Hermano, y después que vieron todo, yo le digo al malandro: mira, ¿y dónde me vas a dejar la llave? No, la camioneta va a quedar abierta, la llave está en el piso. Ok, yo lo que estoy pensando es la camioneta. Y de repente cuando entro a la camioneta, la llave está en el piso, la enciendo y empiezo a ver la cartera y veo los celulares y veo todas las cosas y reviso la cartera, están las tarjetas de crédito, está la plata, está todo. Me devolvieron todo. El diablo no puede hacerte daño. Escríbalo, llegue a su casa. Mire, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, porque el Señor le dice a los israelitas, a los hebreos: y estas palabras las escribirás en tu frente, en los postes de tu casa, donde quiera. Y sabe que hay una estrategia pedagógica, andragógica, educativa, que se llama visualización.
Por ejemplo, los que estudian medicina lo practican mucho, tienen que hacerlo porque la medicina es muy compleja. Mi sobrina estudia medicina y cada vez que va al baño cierra la puerta, y cuando cierra la puerta hay un esqueleto. Y mientras está sentada en el baño, ella comienza a saber cómo se llama cada hueso del cuerpo humano. Porque los médicos tienen que saber, no se supone que estudian para eso. Entonces cuando va al comedor, está allí un vidrio, pero hay toda en plotter, en grande, todo el comedor tiene todos los músculos del cuerpo humano. Y mientras ella come, va recitando los músculos del cuerpo humano. Es como cuando uno practica taekwondo, que en coreano es Hana, Dulce, Dasa, Yuksu. Y por ahí, creo que el último número 10 es Jou. Esos son los números del 1 al 10 en coreano. Entonces uno tiene que aprendérselo. ¿Por qué? Porque uno mientras está haciendo el ejercicio, Hana, Dulce, Yaksu. ¿Ves? Toda disciplina hay que aprender algo. Oh, hermano, usted también tiene una disciplina, la disciplina del poder de la palabra de Dios, que va a tener que leer. Y cada vez que entre al baño, escriba en el baño, porque normalmente siempre vamos al baño. Podemos tener excusa para no ir a cualquier parte de la casa, pero de que vamos al baño, vamos al baño. Hermano, escriba ahí en la puerta del baño. Cuando usted cierre la puerta del diablo y usted se sienta, usted escriba: nada puede hacer el diablo contra mí. Ninguna fuerza del enemigo os dañará, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Oh, apréndase eso. Y cuando el diablo le ataque, usted levántese y sea como un cuadro que hay en la casa de una de mis ovejas. Llego a la casa de mi hermano y veo el cuadro. Y en ese cuadro está Jesucristo tomando de la pata a una oveja. Pero al lado del cuadro hay un lobo. Y la oveja le dice al lobo, porque va de la mano con Jesucristo, le dice al lobo: tú no me puedes hacer daño porque estoy con él. ¿Cuántos están con Jesucristo? Satanás no te puede tocar. Una vez fui a predicar una campaña, una actividad por allá, por la zona indígena del Zulia. Y se me acercó un tipo que me quería dar unos golpes. Y yo le decía: tú no me puedes hacer daño. Y él decía: ¿cómo que no puedo? Tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Yo le decía: no puedes. Y el caballero dijo: bueno, ya vamos a ver. Y cuando levantó la mano, dice él, porque yo no lo vi, pero él vio un ángel gigante detrás de mí con una espada desenvainada, lista para cortarle la cabeza a él. Yo no lo vi. Que si yo lo veo, la carrera es grande. Pero él sí lo vio y cayó postrado al piso, porque Satanás no puede hacerte daño. Por eso que tienes que aprender a ejercer autoridad. Primer elemento: poder de Dios. Dunamis, dinamita. Cuando tú desatas poder de Dios, destruyes el imperio satánico. Cuando Pablo desglosó el imperio satánico, cuando dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, Pablo no te estaba diciendo que ellos pueden dañarte. Pablo lo que te estaba diciendo es que ni las huestes, ni las potestades, ni los principados, ni el mismo Satanás puede oponerse a lo que Dios tiene para ti. Así que aprende a caminar en el poder y aprende a caminar en la autoridad que Dios te ha dado para que tengas éxito en tu vida. ¿Cuántos quieren tener éxito? El tercer elemento que tú debes tener para alcanzar éxito en tu vida es creer en la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo. No es fácil creer en la palabra de Dios. Por eso que tenemos que ejercitarnos en la lectura.
¿Sabes? Como amigos, llegamos a la empresa. Llegamos ese día y el amigo dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo está la cosa? Y uno dice, bueno, chévere, todo bien. El otro viene y comenta, bueno, tengo problemas en la casa. Y usted comienza a decir, bueno, yo también, normal. Un muchacho pasó esto este fin de semana, mi hijo hizo esto, mi hijo aquello. Y comienza una conversación. Y nos es fácil conversar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras vecinas. Sobre todo las mujeres. Hablan por todos lados. No, pastores, ellas no son chimbosas, son buenas comunicadoras. Claro que sí. Hablan y expresan sus sentimientos. Y hablan con este, y hablan con el otro, y hablan con todo. Oye, yo dije, qué bonito es la naturaleza humana. Dios nos dio la capacidad del diálogo, de la conversación, de hablar. Pero hemos perdido un norte. No hablamos con Dios. No hablamos con Dios. Pastor, pero ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Nos dejó su palabra para que por medio de su palabra podamos verle. Podamos ver las maravillas que Él hace. Podamos ver las promesas que Él tiene para nosotros. Y podamos creer siempre en su palabra. Que así como hablamos con todo el mundo, no está mal, hable con el que usted quiera. Pero nunca se le olvide que quien tiene todas las respuestas a todas las preguntas finitas e infinitas de nuestra vida, las tiene el Señor en su palabra. Así que creamos en la palabra. Creamos en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo producen vida. Cada vez que usted se encuentra con la lectura de la palabra de Dios, esa palabra produce vida. Pero además, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para exhortar, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto en todo y preparado para toda buena obra. Oh, hermano, lee todos los libros que tú quieras leer. Te bendigo por eso, porque te estás culturizando. Pero el primer libro que debes leer se llama la palabra de Dios. No te levantes sin leer la palabra de Dios. No camines por esta tierra sin leer la palabra de Dios. No te acuestes sin leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a dar vida a tu espíritu. La palabra de Dios es la que te va a dar las instrucciones de Dios para salir ileso en medio de los problemas y las circunstancias. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Produce un resultado. Oh, amado, encontramos en los evangelios, los evangelistas relatan una historia maravillosa con la cual Pedro cambió su manera de pensar. Dice la escritura que Pedro llegó al conocimiento de Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés le presentó a Jesús a Pedro. Y Jesús estaba en la barca predicando, estaba en la orilla. Y la compañía... Escucha bien esto, la compañía de pescadores que tenía Pedro tenía barcos de pesca, de arrastre, de todo esto. Pedro tenía de todo. Y cada vez que Pedro salía al mar a pescar, su bote tenía un GPS y estaba conectado en perfecta armonía con los satélites. De tal manera que Pedro podía descubrir dónde estaban los carnudos de peso, dónde estaban estos, dónde estaba el atún, dónde estaba lo otro. Pero esa madrugada salieron a pescar, bordearon todo el mar de Galilea y no pescaron nada. Pedro a la mañana siguiente encuentra a Jesús en una vigilia predicándole a las multitudes. Y se acerca a la orilla. El Señor lo ve y le dice, Pedro, boga mar adentro, salgamos a pescar. Inmediatamente Pedro le dice, ya va, Señor. ¿Cómo es que vamos a salir a pescar? ¿No te das cuenta que ya amaneció? Recuerde que en la época antigua no existían los satélites y se pescaba de noche para que el pez no viese la sombra de la red y fuese atrapado. Por eso que se pescaba de noche y todavía se pesca de noche. Aunque la pesca de arrastre es cualquier hora y cualquier día. Hermanos, y Pedro le dice al Señor, ya va. A lo mejor le pregunta al Señor. Le dice,
Dime, ¿en qué universidad te graduaste, Señor? A lo mejor el Señor le dijo, me gradué de carpintero en la Universidad de Jerusalén. Y le dice Pedro, bueno, yo tengo un título de licenciado en pescaduría por la Universidad de Belén. Y Pedro comenzó a argumentar cosas, pero Pedro no entendía el poder de las palabras del maestro. A la final, Pedro hace algo que es bueno y es parte de nuestra naturaleza humana. Y es la reflexión. Y Pedro reflexionó y dijo, bueno, pero yo he estado toda la noche pescando y no pesco nada. Andrés, mi hermano, me ha hablado de este hombre que hace milagro, que hace maravilla. La verdad que técnicamente, lógicamente es imposible que salgamos a pescar ahora, pero no vamos a pescar nada. Entonces Pedro dice las palabras correctas dentro de la reflexión. Señor, en tu palabra echaré las redes. Y dice la escritura que se montaron, fueron y le dice al Señor, tiré la red. Y dice la Biblia que no podían levantarla. Tuvieron que pedir ayuda, a lo mejor llamaron por radio, epa muchachos, vénganse que aquí están todos los peces. Y aquella pesca fue milagrosa. ¿Sabe qué es lo que quiero que prestes atención? A lo que Pedro dijo. Es lo que yo llamo nuestra responsabilidad. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Hermano, hermana, no sigas lidiando con las circunstancias en tu sabiduría y en tu conocimiento. No sigas lidiando en tu conocimiento con los problemas de la casa. No sigas lidiando con tu conocimiento con los problemas de la empresa. No sigas lidiando con tu conocimiento los problemas cotidianos de la vida. El Señor tiene una palabra para todo eso. El Señor tiene una palabra para ti en un momento determinado. Tú lo que tienes que es creer a la palabra de Dios. Pedro creyó que Jesús podía hacer algo. Oh hermano, hoy nosotros creemos que en medio de las dificultades y en medio de los problemas, Dios es poderoso para hacer algo y socorrernos en medio de esa dificultad. Abrirnos la puerta del éxito y de la salida para que nosotros salgamos ilesos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por tanto, el tercer elemento que tú necesitas es creer en la palabra. Cree en la palabra de Dios y te irá bien. El Señor le dijo a Josué, Moisés había muerto, Moisés lo estaban sepultando, pero ahora le correspondía ser protagonista a Josué. Y el Señor le dijo a Josué, óyeme muchacho, si tú obedeces mi palabra, si guardas mis mandamientos, si haces todas las cosas que están escritas en mi palabra, entonces todo en la vida te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, en donde su hoja no cae, y dará fruto a su tiempo, y todo saldrá bien. Todo te saldrá bien cuando confías en la palabra. Oh, cuando tú tienes estos elementos bíblicos para lidiar con la vida, todo te saldrá bien. En medio de la enfermedad, el Señor te dice, yo soy tu sanador. ¿Tú lo crees? Yo soy tu sanador. ¿Tú lo crees? Antes de la enfermedad, el Señor dice, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Tú lo crees? Oh hermano, han ido médicos al África, médicos cristianos, a tratar el ébola. Oh hermano, y un médico se quitó el guante y todos los compañeros le dijeron, ¿qué haces? Le dice, yo le voy a demostrar a ustedes que ninguna plaga puede tocar mi morada. Y los médicos vieron cómo por microscopio todas las bacterias del ébola sobre la palma de la mano de aquel médico cristiano bautista
Aquel médico tenía todos los virus en la palma de su mano y los compañeros agarraron y tomaron un microscopio y vieron por microscopio que todos los virus se morían al tocar la palma de la mano de aquel hombre, porque Jehová estaba con él. Ninguna plaga tocará tu morada. Hay que creer, y creer no es tan complicado. Una niña le dijo al papá: papá, ¿Dios existe? Pues no lo veo, ¿cómo creo en Él? Y el papá le dijo: muy bien, hija, bajemos al sótano de la casa. Cuando el papá está en la escalera, le dice: hija, quédate aquí. Una niña como de 10 años, quédate aquí. El papá enciende la luz y baja las escaleras al sótano, y llega al final de la escalera y apaga la luz. Dice: hija, lánzate, porque yo te voy a atrapar. Y la hija le dijo: papá, no te veo. Papá, no te veo. Y el padre le dijo: no me ves, pero sabes que estoy aquí, porque me viste bajar las escaleras, ¿verdad? Sí, papá, te vi bajar las escaleras. Y le dice el papá: ¿sabes que estoy aquí? Sí, papá, sé que estás allí. Entonces lánzate. Y la niña se lanzó, y en medio de la oscuridad el papá la atrapó. Oh, hermano, en medio de nuestras oscuridades el Señor está allí. El Señor está allí. Solo créelo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Si por alguna razón tenemos que pasar una aflicción, hermano, Dios está conmigo para darme el éxito. Dele un aplauso al Rey, pues. Para tener éxito en la vida tenemos que entonces reconocer que el poder de Dios está a nuestro favor. Pero la autoridad desata ese poder. Cuando Pablo llegó a una ciudad y comenzó a hacer señales y milagros, la gente pensaba en la cultura griega que los dioses del Olimpo habían descendido. Porque la cultura griega enseña los dioses hombres o los hombres dioses. De ahí donde vienen las leyendas de Hércules y todas estas cosas griegas. Y a Pablo lo confundieron con un dios del Olimpo. Y había una mujer con espíritu de adivinación que decía: esos son hijos de los dioses. Y Pablo, para que la gente no se confundiera, quiso aclararle a esa muchacha que de lo único que ellos eran hijos no eran de los dioses del Olimpo, sino del Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. ¿Y sabe cómo hizo? Dice la Biblia, porque Pablo reconocía que tenía poder. Y dice la escritura que miró a la muchacha y le dijo: en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, vete de ella. Y la Biblia dice que inmediatamente el espíritu de adivinación abandonó el cuerpo de la muchacha. Tenemos que aprender a desatar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Poder de Dios sobre nuestras empresas. Poder de Dios sobre nuestra familia. Poder de Dios sobre todo lo que hacemos. Muchos de nuestros errores los hemos cometido porque hemos luchado en nuestra propia fuerza con nuestros problemas. Claro, yo entiendo como pastor que sí hay situaciones que podemos luchar con nuestra propia fuerza y que no necesitamos a Dios para ello. Eso es verdad. Pero también hay situaciones difíciles en donde nuestras fuerzas no pueden hacer nada. Entonces es allí donde tenemos que rendirnos al Señor y decir: Señor, reconozco. Por eso que hoy nos vamos a rendir y le vamos a decir: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Yo quiero hablarle a los hombres de Cumaná, de hombre a hombre, chamo, a lo mero mero. Quiero hablarte. Si tú eres cabeza de familia, tú tienes que aprender a ejercer autoridad en tu casa.
Tú tienes que aprender a desatar el sacerdocio que Dios te ha dado en tu casa y en tu empresa y en tus negocios. No permitas que el diablo destruya tu familia, porque cuando llegues al cielo y le digas al Señor, Señor, fue el diablo, el Señor te va a decir, no, no fue el diablo. El diablo se aprovechó de que tú nunca ejerciste tu autoridad. Eres tú el culpable. Yo le enseñé a mis hijos, ya uno es periodista, la otra es abogada, y tengo uno chiquitico que ya fue a primer año del liceo. Y yo le he enseñado a mis hijos que cuando tengan sus casas, todo lo que pasa en esa casa no es culpa ni de Dios ni del diablo. Es culpa de aquel a quien se le entregó la autoridad, que no la ejerce. Así que, hombre, levanta tus manos. Porque al hombre, estoy hablando del hombre. Hombre, levanta tus manos y quiébrate delante de Dios y dile al Señor, porque los hombres somos prepotentes. Los hombres, Dios nos ha dado poder y autoridad y podemos lograr cosas y hacer cosas, escalar montañas, hacer de todo. Pero podemos caer en el maldito pecado del orgullo y de la autosuficiencia. Reconoce que sin el Señor no puedes hacer nada. Reconoce que necesitas el poder de Dios. Reconoce que necesitas la autoridad del Señor. Y reconoce que necesitas creer en su palabra. Levanta tu mano, hombre, y reconoce en el nombre del Señor. Padre, mira las manos de todos los hombres de esta iglesia. Que ellos aprendan a ejercer autoridad, dominio, señorío, poder, autoridad. Que ellos creen en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mujer, Dios te ha dado a ti una posición maravillosa y privilegiada. Dios te ha dado capacidades que no tenemos los hombres. Benditas sean todas las mujeres, porque no podemos vivir sin ellas los hombres. Oh, amado, Dios, amada, Dios te ha dado cosas maravillosas. Pero si eres casada, tienes que aprender a respetar a tu marido. Si eres casada, tienes que aprender que Dios no te colocó a ese hombre allí para controlarte, sino más bien para protegerte. Ese hombre que es tu marido está allí para cuidarte, para protegerte, para amarte, para quererte. Ese hombre que está allí es el hombre que suple, que te bendice. Yo quiero decirte algo, mujer, sobre todo las mujeres que tienen maridos inconversos. En mi iglesia, una hermana dijo, pastor, no sé qué hacer con mi marido. ¿Y quién es tu marido? Él es técnico en refrigeración de vehículos, de carro. Ajá, ¿y qué pasa? Es que no hallo cómo cambiar. ¿Cómo hago para que ese hombre cambie? Entonces yo le dije, ¿y qué estás haciendo por él? Me dice, bueno, pastor, nada. Bueno, te voy a decir algo que debes hacer. Levántate en las madrugadas, cuando él esté roncando, cuando él esté así como que ya en el último sueño, levántate. No lo toques, porque algunos hombres medio lo toquen y ya se despiertan. No lo toques. Y ora por él. Y di, Señor, gracias por este hombre que tú me has dado. Gracias porque es el padre de mis hijos. Gracias porque este hombre se levanta todas las mañanas y sale a trabajar. Y ora a Dios que todos los aire acondicionados de todos los carros en Maracaibo, para que vayan a parar al taller de este hombre, porque andar sin aire acondicionado en Maracaibo es fatal. Ora a Dios. Y esa mujer comenzó a orar y a orar. En unas noches, usted sabe que los evangélicos tenemos una muletilla, decimos al final de la oración, amén y amén. Y la mujer comienza a orar en una de esas noches, de tantas noches que había orado. Y comienza a orar, Señor, bendícelo, provéele, cuídalo. Y cuando va a terminar la oración, el marido dice amén y amén. Hoy el marido se congrega con ella en la iglesia.
Qué maravilloso es el Señor. Mujer, Dios te ha dado a ese hombre para que lo cuides. Y si él no tiene al Señor, no te preocupes, porque tú sí tienes al Señor. Y tú sí puedes desatar poder. Y tú sí puedes. Cuando tu marido mete la pata porque se equivocó en un negocito, tú te puedes meter al cuarto y decir: Señor, en el nombre de Jesús, cambio esa situación. En el nombre de Jesús. Y que lo que él perdió en la empresa, tú se lo restaures más adelante con un nuevo negocio. Entonces tu marido sale ese día y después dice: vieja, ¿sabe? Me llegó un nuevo contrato mayor que el anterior. Y tú dices: amén, Señor. Claro que sí. Él no sabe de dónde viene su prosperidad. Él lo que no sabe es que hay una mujer que está doblando rodillas por él. Él no sabe que hay una mujer que está clamando por él. Esa es la mujer que desata autoridad, poder. Aleluya. Padre, mira a todas las mujeres de esta iglesia, que cada una de ellas puedan ejercer la autoridad. Tu palabra dice que muchas mujeres servían a Jesús en el ministerio. Algunas incluso financiaban los viajes de Jesús, porque muchas de ellas eran comerciantes, Señor. Padre, y con lo que ellas podían hacer, buscaban la manera de bendecir tu obra. Oh Señor, bendice cada mujer de esta iglesia. Bendice la obra de sus manos. Bendice su familia. Y sobre todo, bendice a aquellas que están en los dos roles de papá y mamá. Señor, ayúdales a llevar esas cargas. Ayúdales a lidiar con esas dificultades, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro por toda esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no hay arma forjada que se levante contra esta iglesia. No hay ningún ataque del diablo que se levanta contra esta iglesia. Que la visión de esta iglesia no solamente impacta en Cumaná, sino que va más allá de este estado. La visión de esta iglesia se extiende por todo el país y más allá de la frontera. De aquí saldrán hombres y mujeres al mundo, a conquistar al mundo para Cristo. Señor, bendice cada miembro, cada persona, cada joven, cada adulto, cada anciano. Bendícelos. Ayúdales a desatar poder, autoridad, y que cada uno de ellos puedan creer en tu palabra. Señor, bendíceles. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.